es un gusto para mí saludarlos desde este video. Soy Celi Carvajal y el día de hoy les voy a hablar de la película Oscuro Animal. Voy a hacer un análisis narratológico y cinematográfico a la vez. Espero que les guste, así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, para empezar, primero necesitamos saber de qué se trata esta obra cinematográfica. Pues bien, Oscuro Animal es una película dramática colombiana estrenada en 2016. Cuenta la historia de tres mujeres que deben huir desde la selva hasta Bogotá para alejarse de la violencia causada por el conflicto armado en los campos de Colombia. Entonces, en la selva colombiana se desarrolla la historia de tres mujeres que viven paralelas situaciones de abuso y violencia. La historia de Rocío, quien ha perdido a su marido y a su familia. En medio del viaje se hace cargo de una niña tras un ataque de un comando. Juntas continúan viajando, pasando hambre hasta llegar a la ciudad de Bogotá. La historia de la Mona, quien es una esclava sexual de los uniformados. En su trayecto también sufre por hambre, cansancio de tanto correr porque es perseguida y porque está en sus días de ciclo menstrual. Finalmente llega a la ciudad en muy malas condiciones. Y la historia de Nelsa, quien ha estado en un grupo armado desde sus 6 años, una mujer que a pesar de ser parte del grupo también es sometida al abuso. Ella también atraviesa por varias circunstancias internas y externas en su travesía hacia la ciudad. Como lo escucharon, es una producción nacional abordada desde la visión femenina en el desplazamiento forzado y el conflicto armado. Es una historia inspirada en la violencia, con V mayúscula, como lo dice su director y productor Felipe Guerrero. Este señor es un director, montajista y productor que nació en Cali, Colombia. Es un colombiano quien hace 20 años vive fuera del país. 10 años lleva viviendo en Buenos Aires. Esa distancia le permitió ver la violencia desde otro ángulo. Estuvo en contacto con muchas víctimas y se interesó por cómo las mujeres víctimas lidiaban con el conflicto y eran sometidas a un patriarcado. Francamente estoy muy sorprendida con esta película y me ha llegado al alma. Porque para los que no saben, yo también fui víctima del conflicto armado. Es una larga historia que les contaré después. El caso es que es una visión de la guerra en Colombia, pero de una manera diferente de narrar los hechos. Es una ficción, pero a la vez tan real. Es una película muy particular porque no tiene diálogo. Sí, señores, Oscuro Animal es una película que sin diálogos narra el drama del conflicto. O sea, eso representa un reto tanto para los actores de plasmar un conflicto a través del silencio, como para los espectadores de crear la historia por nuestra propia cuenta, porque no hay voz. Es la primera película que veo así y francamente no necesité escuchar la voz. Con los gestos, la respiración y la emoción de los personajes fue suficiente. Bueno, vamos a entrar en materia. El pacto narrativo de esta película es la esperanza ante la violencia del conflicto armado en Colombia. La esperanza de tres mujeres desplazadas por la violencia de encontrar un nuevo lugar en el mundo, en el que puedan tener seguridad propia. Entonces, como les decía, es la historia de tres mujeres que deben huir desde la selva hasta Bogotá por una esperanza. Sin embargo, el problema no termina cuando llegan a la ciudad, pues es ahí donde comienza un nuevo reto de buscar una manera de sobrevivir. Es así, una esperanza que se extiende a pesar del número de víctimas que ha dejado el conflicto. Una esperanza ante los procesos de paz, porque recuerden que en el 2016 Colombia estaba en proceso de paz. Lo interesante además de esta película es que no es una película comercial. Como sabemos, el autor de esta película es Felipe Guerrero, porque fue él quien la escribió a partir de una investigación de más de 10 años. Es él el dueño de las ideas de esta narración. Esta es una película donde no hay diálogo, pero hay una estrecha relación entre imagen y sonido. Una relación que nos deja ver al autor implícito
Primero, a través de la representación del conflicto de una manera más simbólica, el lenguaje del silencio, donde el silencio es más poderoso que la misma voz. Segundo, a través de una ideología inclinada hacia la mujer. El hecho de querer mostrar el conflicto desde una visión femenina deja ver esa ideología del autor con respecto a la mujer. Una mujer fuerte, con posibilidades de superar el problema. Una mujer que está presente en todos los niveles del conflicto. Las que están en los grupos como Nelsa, la que muestra la violencia sexual como la Mona y la que dirige a las víctimas como Rocío. Tercero, también vemos al autor implícito en el título de la película Oscuro Animal, una metáfora que él interpreta a través de la película como algo que está alrededor de todo y de todos, pero que no se sabe cuándo ataca. Es la presencia de ese oscuro animal, la violencia, que no se ve pero que se siente. Este relato narrativo y cinematográfico a la vez es heterodiegético, porque la voz del narrador está afuera de la diégesis, es decir, la narración. Toda la historia es contada por el narrador en tercera persona. Una de las razones de ser heterodiegética es la relación imagen y ritmo de toda la película, porque le da oportunidad al espectador de crear la historia por su cuenta, de imaginar lo que está sucediendo dentro de la narración y poner su comprensión de cómo se está contando la historia de las tres víctimas del conflicto. Entonces, como posibles narradores, no estamos dentro de la narración. La voz de esta narración es el narrador heterodiegético omnisciente editorial, porque el narrador es explícito, muy plano, se comporta como una cámara que se limita a observar y a narrar en tercera persona. Es decir, se ubica desde el exterior de los personajes y no influye en el espectador con interpretaciones, ya que somos nosotros quienes interpretamos la diegesis a través de la mirada, el gesto, la respiración de los personajes. Esas fracciones son ejemplos porque muestran emociones que pueden estar sujetas a nuestras interpretaciones. Es que la película cuenta la travesía de tres mujeres hacia la ciudad en busca de algo mejor. Esta narración cinematográfica es presentada desde dos focalizaciones. La focalización interna múltiple, porque la historia es narrada desde tres perspectivas que cuentan una misma situación: el conflicto, la violencia, el desplazamiento. Son tres historias que además se intercruzan con un mismo destino, que es Bogotá. Ejemplo de esta focalización son las escenas particulares que se tienen de cada una de las mujeres en su trayecto. Es que toda la historia tiene escenas particulares para cada una de ellas, ¿verdad? Escenas particulares que muestran los mismos signos de violencia y de esperanza al llegar a la ciudad. Sin embargo, también se presenta una focalización externa, porque el narrador está actuando como una cámara que no va más allá de un plano medio en la mayoría de las escenas. Entonces, no se mete dentro de los personajes, por ende nosotros tampoco lo podemos hacer, porque lo que vemos es un lenguaje simbólico entre imagen y los sonidos naturales de la selva y los disparos, un lenguaje que está sujeto a nuestras interpretaciones. Es posible que nos confundamos durante la película, pero lo que pasa es que el autor juega con esos dos tipos de focalización para compactar más un lenguaje simbólico y la historia del conflicto desde tres historias diferentes. Bueno, hemos llegado a la última parte de este video, que es el tiempo, es decir, las relaciones de orden, de duración y de frecuencia. En cuanto a las relaciones de orden, puede identificar tanto la analepsis como la prolepsis. El ejemplo perfecto para ilustrar la analepsis, es decir, los saltos del tiempo hacia el pasado en la narración, es cuando Nelsa está acostada en su cama mirando hacia una fotografía en la que se encuentra con un señor. El hecho de que la cámara enfoque esa fotografía me da la impresión de que Nelsa está recordando ese pasado y de alguna manera nos traslada a su pasado para entender su presente y luego darnos razones para justificar su posible futuro, que es escapar. Por otro lado,
El ejemplo para la prolepsis, es decir, los saltos del tiempo hacia el futuro en la narración, es cuando Rocío se encuentra en el bus, observando por la ventana. Al momento que ella ve que unos hombres se acercan, se esconde, porque ya sabe qué es lo que va a pasar. De una u otra forma, la expresión y el movimiento de ella nos traslada hacia el futuro, pues los disparos confirman efectivamente que es una masacre por parte de un grupo armado. El futuro no está explícito en la película, pero el lenguaje simbólico nos traslada hacia el futuro. En las relaciones de duración encontramos sumario, escena, elipsis y pausa descriptiva. Sumario, es decir, el resumen del tiempo. Lo pude percibir ya al final de la película, cuando se muestra a cada una de las mujeres en sus nuevas vidas. Rocío, que no sabe escribir ni leer, pero que tiene que ayudarse para sobrevivir con una cartelera y un marcador. Nelsa, que cambia de identidad y se emplea en algo diferente a lo que ella sabe hacer. Y la Mona, quien se encuentra con otras mujeres a quienes les ayuda en un pequeño negocio. No se sabe ciertamente cuánto tiempo ha pasado. Para ese entonces, pudieron haber pasado días o meses. Entonces lo percibo como sumario. Escena. Toda la película está grabada en escenas, es de esperarse de una obra cinematográfica, ¿verdad? Sin embargo, quiero resaltar la escena donde la Mona corre y corre, se esconde, se debilita, cae al suelo, respira profundo y luego se va hacia un pequeño caño donde toma agua y lava su toalla higiénica. Lo resalto porque hay un juego de elementos como el ruido de los animales, los pasos, la respiración y la imagen, porque hay una secuencia grabada en una zona que se ve que no es muy segura. Es una escena muy bien hecha. Elipsis. Realmente hay una elipsis clara en la película y es la omisión de la fecha en que pasan los hechos, el nombre del lugar de la selva de donde empiezan a huir las mujeres y lo más importante, los nombres de los personajes, porque dentro de la narración en ningún momento se mencionan los nombres de las tres mujeres. Por lo general, vemos que estos elementos aparecen en alguna esquina de la pantalla, pero en esta historia no se nombran ni a los personajes. Pausa descriptiva. Esta película tiene muchas pausas descriptivas. Hay escenas en las que la imagen se mantiene durante varios segundos. Un ejemplo es cuando se muestra un hospital viejo, abandonado y destruido, en el que se aprecian unas pocas camillas con 3 personas. Otro ejemplo es cuando Nelsa se encuentra en la habitación desnuda con un señor. La cámara luego se enfoca en la cara de Nelsa y se mantiene ahí por unos segundos. Estas son demoras en el tiempo de la narración que pueden tener propósitos dentro de la misma. En este caso, el propósito es enfocar el contexto de los lugares y los gestos de los personajes para explicar de una u otra manera la trama de la película, que es el conflicto armado. En las relaciones de frecuencia encontramos el relato singulativo, el relato repetitivo y el relato siléptico. Relato singulativo. Esto se refiere a que un hecho se cuenta una sola vez. En esta película hay varios ejemplos. Uno de ellos es cuando Rocío al inicio encuentra su casa destruida. Se halla sola sin su esposo, sin su familia. Todo se lo ha llevado la ola de los grupos armados. Es un hecho narrado una sola vez. Durante el resto de la película no hay otro fragmento que narre lo mismo. Esto nos da paso para decir que en esta obra cinematográfica no encontramos un relato repetitivo, porque si bien las 3 historias cuentan el conflicto, pero las escenas particulares para cada historia es diferente, ya que las 3 experimentan la violencia desde una situación particular, como se los expliqué anteriormente. Relato siléptico. Este se refiere a contar una vez un hecho que ha sucedido varias veces. Dentro de la narración cinematográfica puedo percibir que la escena en la que violan a la Mona es un relato siléptico, porque entendiendo la secuencia de la película es un hecho que ha pasado varias veces antes. Entonces percibo que la escena es una de esas tantas veces en la que la Mona ha sido abusada. La película narra así un hecho de violación sexual una sola vez, hecho que posiblemente ha pasado muchas veces en el background del personaje de la Mona.
Bueno, hemos finalizado. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.